Eso es. Dios los bendiga grandemente con ustedes, su hermana en Cristo, Viviana Lozano. Y hoy vamos a estar hablando, en el nombre poderoso de Jesús, de la palabra iniquidad. Yo quiero saludar a todas aquellas personas que nos escuchan por WhatsApp, otros porque nos escuchan por YouTube, otros nos escuchan en Facet, en Facebook. Y bueno, tenemos para la gloria de Dios, la honra del Espíritu Santo, saber de que hemos vivido todo esto, lo que es el pecado. Porque Cristo nos rescata de la iniquidad, porque Cristo nos rescata del pecado. Pero ¿por qué viene la iniquidad? Hoy vamos a estar hablando, yo quiero que tú saques libreta, lápiz y aprendas el por qué Jesús en la cruz del Calvario ya te hizo libre a través de que tú aceptes a Jesús como tu Salvador en tu corazón, rompiendo toda atadura y toda cadena en la vida de nosotros. Cristo nos llama a llevar el mensaje, pero es para que nosotros podamos ayudar a aquellos que han vivido o están en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, el libertador y el mejor comunicador de la palabra de Dios, es nuestro Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Aleluya. La iniquidad. ¿De dónde empieza la iniquidad? ¿De dónde se inicia la iniquidad? Vamos a estar hablando en el libro de Génesis, pero antes de empezar voy a orar. Dios te bendiga. Espero saludarte donde te encuentres, en cualquier parte del mundo, que veas esta palabra para que te ayudes a través de la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Con ustedes su hermana en Cristo y profeta evangelista Viviana Lozano. Aleluya. Gloria para la gloria de Dios, Jesucristo, que nos llama a llevar el servicio de su palabra a todas las naciones. Mateo 28, versículo 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, llevando el mensaje de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. El ministerio de reconciliación y perdón, porque si no perdonamos, no nos salvamos. Así que necesitamos perdonar. Este es el ministerio del cual Dios me llama a llevar el ministerio de la reconciliación y salvación con Cristo Jesús. Vamos a reconocer nuestros pecados y reconocer que venimos de ese pecado, que venimos muchas veces de la maldad, de palabras, de declaraciones, de familias y de todas esas cosas que han sucedido en nuestras familias. Generacionalidades que hemos vivido en el nombre poderoso de Jesús y que hemos sido libres. Y voy a repetir la palabra porque esta palabra siempre me hace equivocar, pero grandes somos en Cristo Jesús. Generacionales, maldiciones generacionales. En el nombre de Dios, vamos a empezar aquí. En el nombre de Dios, oramos. Padre, gracias. Amado Señor, te pedimos ahora y te pido ahora en el nombre de Dios que voy a hablar de esta palabra, Señor, sobre mi vida también, Dios. Padre, que seas tú libertando, ayudándonos a perdonar cada humillación, cada ofensa, cada maltrato, Dios Santo, cada equivocación de nuestras vidas. Padre, en tus manos nuestros hijos, nuestro núcleo familiar, nuestra familia, Jesús. Tú que restauras nuestros hogares, que restauras nuestra familia, que restauras nuestra alma, que restauras nuestro ser, Señor Jesucristo. Te pido perdón, Señor, si te hemos faltado, Padre, como familia, Señor. Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Te pedimos a ti, Dios, que seas el Redentor. La redención de nuestros pecados sean libres en el nombre de Jesús. Amén. Así que mi hermano, usted que está allí, mi hermana que usted está ahí, saque su libreta y vamos a, desde Génesis. Muchas veces le enseñamos a los niños
hablar sobre Génesis, sobre la creación, y le enseñamos a los niños cómo van a orar, le enseñamos a los niños que Dios hizo a Adán, que Dios hizo a Eva. Le enseñamos cómo entró el pecado al mundo. Bendito sea el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 3. Nos vamos a iniciar desde el capítulo 3 y vamos a leerlo paso a paso. Esta es una charla maravillosa donde vamos a reflexionar, donde vamos a pedirle a Dios la ayuda celestial. El pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer. Con que Dios os ha dicho que no comáis ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente: no podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín. No ha prohibido Dios comer al tocarlo bajo la pena de muerte. La serpiente replicó: y nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que en cuanto comáis de él, os hará abrir los ojos y seráis como Dios, versados del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en cuenta de que el árbol tentaba al apetito y era una delicia de ver y deseable para tener asiento. Toma fruto del árbol y comió, y se lavó y se largó a su marido, que comió con ella, y se les abrieron los ojos a los dos, descubrieron que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando el fresco, y el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor Dios no los viera. Pero el Señor Dios llamó el nombre donde están. Vemos que Adán se escondió después de haber hecho el pecado, después de haber desobedecido a Dios, de cuidar ese jardín, ese paraíso. Y el enemigo astuto tomó a la mujer, ¿no? Y esta mujer desobedeció. Dice el versículo 10. Él contestó: hoy es el jardín, me entró en medio porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor Dios le replicó: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol prohibido? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me alargó el fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó, comí. El Señor Dios dijo: la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todos los animales domésticos salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre, sobre él, y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje suyo, y él irá tu cabeza, y cuando hiera su talón. La mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez. Mira que hay allí una palabra donde Dios le dice: hay una inimistad entre la mujer y la serpiente. O sea, hay una inimistad. No, es que Dios, a pesar de que el enemigo había utilizado a Eva para que entrara el pecado de la iniquidad y la maldad al mundo, ¿no? Y Dios los arrojó al mundo prácticamente a la vida mortal, ¿no? La vida mortal. Eso hace que también Dios haya tenido misericordia de nosotros, porque fíjate que si Jesús nos escoge a nosotros como cabeza y autoridad para llevar el mensaje de Jesús y orar por nuestros hijos, y que tuviéramos dolor de nuestra preñez. Yo tuve a mi hijo y me dio dolor, ganó. Tuve 2 hijos y tuve 2 dolores, porque el primer embarazo que tuve mi hijo mayor es el dolor que nosotros tenemos, ¿verdad? El primer dolor con la preñez.
Y eso hace que entendamos, claro, que cuando ya traemos al hijo al mundo, traemos una simiente, claro, pero una simiente de bendición, una simiente de amor, porque los hijos son las bendiciones de Dios, claro. Pero el segundo hijo, a mí se me muere y también siento un dolor fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor sabe lo que dijo, es que la mujer será tu enemiga. Ah, santo, porque nosotros como mujeres valientes, como mujeres berracas, como mujeres idóneas de la casa, que trabajamos, que nos despertamos cada mañana para atender a nuestros hijos, llevarlos a la escuela, llevarlos al jardín, darles de comer, cuidarlos, amarrarles los zapatos, tantas cosas, cuidarlos del mal. Esa profecía del cual Dios dio era que la mujer también se iba a levantar en estos tiempos grandes, en las manos del Señor, en las manos de Cristo, para proteger la familia, ¿no? Para proteger a los hijos del mal, ¿no? Porque aunque él haya utilizado a Santo, había utilizado a la mujer, Dios ahora utiliza a la mujer, ¿no? Para levantarse, para cuidar la familia, para ser la mujer idónea, para ser una guerrera. Ah, bendito sea el nombre del Señor, para podernos levantar en las manos de Dios. Tenemos que reconocer de dónde nace la iniquidad. La iniquidad, mis hermanos, es la raíz del pecado, la maldad. A veces nosotros nos casamos o tomamos una pareja, ¿no? Y no nos damos cuenta en qué momento usted entró, ¿no? En una iniquidad generacional de una familia, ¿no? Hay familias que vienen de eslabones, cadenas fuertes de hechicería, de maldad, ¿no? Pero en el momento que usted entra en esa familia, viene a unirse con esa iniquidad. Canora Santa. Alabado sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que cuando yo era desobediente, ¿no? Y no había conocido del Señor, yo apenas tenía 17 años, 16 años. Y yo empiezo a tener relaciones sexuales con mi novio, que bueno, ahora me casé con él, pero era mi novio y habíamos tenido relaciones desobedientemente, grande la ministra, sin el permiso de un matrimonio de Dios, claro. Había elegido yo ese camino, pero no me lo había elegido Dios. Era la desobediencia del pecado, claro. Por eso la raíz de la iniquidad entra en el momento, ¿no?, de la desobediencia en nosotros. Mas Dios en su misericordia está ahí ayudándonos. Y vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo, y siempre he dicho que Dios sabe el por qué y en qué momento vamos a estar hablando de cosas que en verdad lo necesitamos. Siempre hay una solución cuando usted llega al camino del Señor. Siempre hay una solución cuando usted llega al camino de Cristo. Y yo voy a repetir esto porque me ha llamado mucho la atención. Génesis. Aquí, 14. Vamos al 15. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Escucha esto. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. La mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor y tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Cuando hay un núcleo familiar, el núcleo familiar es la mujer, el hombre y los hijos. Cuando usted empieza un núcleo familiar, ese núcleo que usted inicia, porque cuando yo me casé, yo inicié un núcleo grande. Y ese núcleo que yo no sabía que había, porque
A veces hay maldiciones, pero hay veces que hay familias que maldicen a sus propios hogares. Hay esposos que maldicen sus esposas, ¿no? Y eso hace que venga la ruina, las maldiciones, las escaseces, los sufrimientos, ¿no? Aleluya. Y el enemigo también quiera venir a reclamarte, ¿no? Por los pactos que hay en familias, ¿no? Por idolatría, por paganismo, por pactos con el enemigo, por toda clase de ocultismo, ¿no? Y por eso se le debe pedir perdón a Dios. Pero iniciamos esta clase o iniciamos esta palabra de maestría de la iniquidad. Porque lo he vivido, porque sabemos que nosotros venimos del pecado, ¿no? Del cual Dios nos ha hecho libres para poder pelear nuestras familias, para poder pelear nuestros hijos, ¿no? La genealogía o generaciones de maldiciones vienen de cuarta y quinta generaciones anteriores. Yo recuerdo, mi madre siempre decía que mi abuelo había sido un masón, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pero yo con Cristo, gracias a Dios, hemos roto esas cadenas. No buscamos nada ahí, no nos interesa, no tiene ni arte ni parte con nuestras vidas ni con nuestras familias, ¿no? Ya eso se rompió en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Por qué se rompe en el nombre de Dios Altísimo? En el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando tú llegas a Cristo, Jesús mismo va rompiéndote las ataduras de familias, ¿no? Y ya no tenemos nada que ver con ese pasado. Cristo mismo sepulta el pecado con la redención, ¿no? Cuando tú llegas a la redención de Jesús, tú vas sepultando eso en el nombre de Dios, ¿no? Gloria al Espíritu Santo. Voy a leer aquí. Entonces, esto me gusta porque Dios coge a la mujer, ganó la ministra, para algo extraordinario que se llama interceder, ¿no? Orar fervientemente por tus hijos. No importa el momento en que tus hijos estén viviendo o que algo los haya alcanzado por maldiciones de familia o por maldiciones de un padre o de una madre o de un abuelo o una abuela. Eso se va rompiendo, ¿no? A través de la oración de amor, a través que la mujer se levanta como idónea, ¿no? Como guerrera de oración, peleando su familia, porque dice que del vientre grande tú sacas una simiente, ¿no? Para grandes cosas. Entonces tú peleas esa simiente, tú peleas, por eso es que el enemigo le molestas tú. ¿No? ¿Por qué le molestamos nosotras? Porque nosotros peleamos a nuestros hijos, ¿no? Con fuerza, ¿no? Vamos peleando a nuestros hijos para que Él no nos los arrebate en la iniquidad, que es el pecado, que es la raíz, la maldad, ¿no? Aleluya. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. De eso se trata. De que nosotros podamos romper ataduras en nuestros hijos, en nuestras familias, y no aceptar que más vengan las maldiciones a nuestras familias, ni a nuestros hijos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Espíritu de Dios. Yo quiero hablar sobre algo importante. Vamos a pasar a la segunda parte de lo que estoy, de la primera de que estoy hablando, desde el momento que la iniquidad, porque la palabra de hoy es la iniquidad. La iniquidad entra por Adán y por Eva, ¿no? Pero más que todo por Eva. Y cuando entra en el mundo, entra el pecado de la maldad. Y todas las familias, ¿no? Y todas las generaciones, ¿no? Practican el pecado, ¿no? Y venimos a ser libres a través de Jesús en la cruz del Calvario. La iniquidad o violencia
vamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a leer aquí rápidamente. La iniquidad, desarrollo. Vamos a hablar sobre la introducción. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué significa? Raíz de maldad, injusticia, grande, oculto. Viene siendo algo oculto que está guardado, que hay un secreto, ¿no? Porque la iniquidad se manifiesta, ¿no? En lo secreto, en el oculto, en la oscuridad, en las tinieblas, ¿no? Eso hace que no se sepa porque es algo que está tapado, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. La iniquidad entra cuando el inicio de injusticia o algo injusto, ¿verdad? Viene siendo como que el misterio de algo de oculto o pecado. ¿Por qué? Porque realmente es un misterio. Porque cuando Cristo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, en segunda de Tesalonicenses 2:7, la Biblia dice que porque el misterio de la iniquidad ya estaba en acción, ¿no? Sacó que aquel que por ahora detiene hasta que Él venga, o sea, Jesucristo, sabe que la acción del misterio de la iniquidad es Luzbel, que fue lanzado, ¿no?, a la tierra, ¿no?, como un rayo, dice la palabra del Señor, y que es un espíritu, ¿no? Y dice la palabra del Señor que Él está ya está, pero que Jesús en su tiempo lo detendrá. Por eso el misterio de la iniquidad entró desde Adán, desde Eva y Adán, porque sabía que Él había quitado la llave al reino. En ese tiempo del Antiguo Testamento, que estamos hablando del Antiguo, sabemos que en el Nuevo Cristo le quitó la llave al enemigo y que esa llave es la victoria que tenemos tú y yo como mujeres de Dios y como familias de Dios. Ahora reinamos con Cristo Jesús. Ahora reinamos contra esa iniquidad, contra esa maldad que te lleva a perder la vida eterna. Yo quiero decirte algo aquí. La iniquidad es algo que se llama injusticia divina, ¿no?, que va en contra de la justicia divina de Dios y de las cosas de Dios. Dice, etimológicamente, esta palabra quiere decir lo torcido, ¿no?, de lo hecho, o sea, torcido con hecho. Presta atención que hay personas que cuando nosotros estamos ejerciendo el pecado, habíamos ejercido el pecado, hacíamos el pecado con acción, ¿no? Hay gente que maquina para hacer un daño y lo hace. ¿Por qué? Porque maquina maldad, ¿no? En lo que tuerce del camino recto y perfecto de Dios, lo divino. Hay gente que va a querer torcer lo divino en nosotros, lo santo en nosotros. ¿Por qué? Porque en ello opera el espíritu de desobediencia o opera la iniquidad, opera la maldad o lo torcido. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros ataques de personas usadas por el poder del enemigo, usadas por la iniquidad de la hechicería, usadas por la iniquidad de la astrología, ¿no?, usado por la iniquidad de la maldad, que maquinan muerte, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle a Dios que nos resguarde del mal, ¿no? Porque la misma iniquidad que se ve en el mundo del paganismo o de la idolatría hace que se venga muchas veces el enemigo usando contra nosotros, que es nosotros venimos a hacer como algo divino, la justicia divina en nosotros. Santo la ganó. Aleluya, gloria al Espíritu de Dios. La justicia divina es algo diferente a lo injusto, ¿no?, del enemigo, ¿no?
La iniquidad se manifiesta en todas maneras, en dos formas, en tres partes. ¿Por qué? Aleluya, gloria al Espíritu Santo. Lo negativo de lo malo, de la injusticia, viene hablando sobre el maltrato, violencia y toda clase de abusos. Usted va a ver que la gente que quiere hacer daño se transforma en lo malévolo o lo maligno, ¿no? ¿Cuántos hombres, cogen una mujer, se casan y después la matan? El femicidio es premeditado. Por eso dice que hay iniquidad premeditada, porque hay maldad premeditada, ¿no? Hay gente que premedita para hacer daño. Personas que premeditan para hacer el daño. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Violencia. ¿Cuántas veces sufrimos nosotros violencia? Yo voy a detenerme un minuto aquí en la palabra violencia. La violencia, yo viví violencia intrafamiliar. Palabras verbales. Porque cuando yo me casé en mi núcleo, en la desobediencia, que después nos casamos en el catolicismo, empezamos a tener una lucha de discusiones y peleas, santo, ¿no? Las potestades entraron y teníamos siempre peleas sobre cosas que no tenían ni siquiera que discutir, ¿no? Pero siempre había un maltrato ahí, porque siempre cuando tú te casas y no sabes con quién te casas y por qué viene ese problema en esa persona. En mi esposo había un problema de violencia. De pronto, él no se había dado cuenta que tenía algo dentro de él tan fuerte, que venía de familia. Y cuando él discutía conmigo, lo primero que hacía era lanzarme patadas o golpes, ¿verdad? Y esos sufrimientos que uno vive a veces nos traen heridas al corazón. Entonces yo pienso que con los años que yo viví con él, esos años eran muy duros para mí, porque discutíamos y siempre había un golpe o en él habían palabras de maltrato, ¿no? Y esas maldiciones que llegan a la vida de nosotros por familia. Yo recuerdo también que mi papá cuando se tomaba sus tragos, trataba muy mal verbalmente a mi madre. Y yo pienso que cuando yo me caso, que empiezo a recibir las palabras mismas que mi padre le decía a mi madre, yo empecé a reconocer y a entender de que caramba, pero ¿cómo me va a alcanzar esto a mí? Yo era nuevecita, yo no se había reconocido ni siquiera el camino de Dios. Cuando yo decía, ¿por qué esto me sucede a mí? Y también mi papá también trató a mi madre de palabras verbales. Y recibimos palabras verbales. Y es eso, porque viene por generaciones de familia. Entonces, cuando empezamos a tener todas estas clases de problemas familiares, de intrafamiliar en nuestro hogar empezó a decaer, ¿no? Sentíamos como que yo trabajaba fuerte y me esmeraba por trabajar, por llevar a la casa, pero siempre habían problemas de infidelidad, problemas de maltrato, palabras verbales y palabras físicas, traición y deslealtad. ¿Por qué lo hablo así? Porque eso fue lo que viví. No voy a decir mentiras. Yo he llegado a vivir palabras hirientes de mi esposo. Mi esposo no es convertido, convertida yo. Mi esposo no es convertido, pero le oro a Dios que su alma sea sanada por los años que viví y sé que el maltrato hace mucho daño. Yo doy gracias a Dios, ido curándome, Dios ha sido curando mi corazón, el Espíritu Santo ha sido mi consuelo y mi curación. Y todavía a la hora y Dios está curando cosas en mi vida que ha sido muy duro en nuestras vidas. Por eso le hablo a ustedes, las mujeres, madre, cabeza de hogar, y les hablo a ustedes, las que tienen el hogar, las mujeres valientes que tienen hogares, que peleen por sus hijos, por sus familias, porque las maldiciones están ocultas, no se ven. Ellas están haciendo daño,
trazando una línea para hacer daño, pero Jesús te da la oportunidad de romper con toda maldición a través de la oración, a través de un ayuno, a través de un rompimiento que tú le pongas a Dios, a través de reconocer tus pecados y bendecir la persona que te maldice y perdonar la maldición. Voy a repetir esto. Perdonando la maldición, perdonando la agresión, perdonando el alma de esa persona, la ministra. Es la única manera de ser curados nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a intentar aquí nuevamente en el nombre poderoso de Jesús repetir algo en el nombre de Dios. Aleluya. Lo negativo de la iniquidad en una persona, te vas a dar cuenta que esa persona va a querer golpearte antes de casarte, golpearte antes de llegar al camino del cual están uniéndose. Violencia verbal y física, como abortos también. Hay gente que llegan jóvenes, 20 años, 28 años, están embarazadas las jóvenes y le dicen al novio, le dice, bueno, ya van para que aborten, para que esto y aquello. Ya eso es iniquidad, ya eso es injusticia de una vida. Eso ya es muerte a una persona. Ya eso es iniquidad, ya eso es pecado, ¿no? Y ahí entra inmediatamente una relación tóxica, una relación que no tiene rumbo de Dios, ni tiene objetivo de Dios, ¿no? Sin embargo, hay un Dios que perdona, bendito sea el nombre del Señor, por el arrepentimiento del pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, jóvenes, no lo hagan, no se casen, no hagan cosas desobedientes sin la dirección de Dios? Debemos tener dirección de Dios. Por eso cuando yo me casé no tenía dirección de Dios. Me caso sin la dirección de Dios y en desobediencia. Y después con los años, los meses, tenía yo maltrato físico, verbal, rompimiento, el enemigo reclamando muchas veces. Reclamó porque al morirse mi segundo hijo tuvo que haber hecho un reclamo, ¿no? Pero hay un Cristo que lo permitió para yo llegar al camino de Jesús y para la gloria de Dios. Me ha dolido sí la partida de mi segundo hijo hace muchos años, pero después reconocí que Dios me había llamado al servicio para hablarle a las mujeres de este tiempo, a la familia de este tiempo, ¿no? Donde tienes que pelear a tu familia conforme a la voluntad de Dios y no bajo la voluntad tuya. Dice que debemos pelear nuestras familias bajo la voluntad de la palabra del Señor Jesucristo. Vive Cristo y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Dios nos escogió para darle pelea al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Para ser las mujeres idóneas del hogar, de la familia de nuestros hijos, de nuestros esposos. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque tu esposo salga con un problema, ¿no?, difícil, ¿no?, que quiera dañar nuestras vidas o quiera dañar tu vida, ese esposo, bendito sea el nombre del Señor, tiene que darle cuenta a Dios de su comportamiento de pecado, ¿no? Yo llego al camino del Señor y empiezo a aceptar el arrepentimiento en mí, ¿no? Empiezo a aceptar un Jesús en el ministerio. Empiezo a reconocer a Cristo dentro de mi corazón. Yo le dije, Señor, yo me quiero arrepentir. Yo quiero que tú me cambies, papá. Espíritu Santo, yo quiero ser transformada para que mi familia, porque yo le decía, Dios mío, Señor, ya no aguanto más esto, porque yo sufría maltrato, sufría rechazo, sufría, bendito sea el nombre del Señor. Mi esposo me botaba de la casa, también hacía cosas desagradables, la infidelidad, la mentira, la burla y tantas cosas que vivimos como mujer, ¿no? Pues ahora le digo a mi esposo, pues que él está perdonado, porque necesitamos perdonar cada agresión de
la persona, pues no vivo con él, pero sabemos que él necesita el perdón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Y el perdón mío, bendito sea Dios. Y que lo ha tenido en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él no ha conocido verdaderamente el poder de Dios. Cuando el hombre rechaza lo divino y coge el camino contrario, coge el camino de la iniquidad, que es el pecado. Porque el camino de Dios está ahí esperando que tú reconozcas que Él puede romper tus cadenas. Aleluya, yo declaro que en Él son rotas sus cadenas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Cristo rompe toda cadena de iniquidad y de impiedad y ataduras de toda maldad, si la persona se arrepiente de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que vayamos a una palabra rápidamente. Dice la palabra de Dios que la iniquidad o violencia al derecho humanitario o injusticias, porque la iniquidad representa el no justo. Una persona no justa maltrata. Y cuántas violencias de los derechos humanos también se levantan. ¿Cuántas personas sufren en otras naciones violencia, discriminación, maltrato, porque son de otra nación, porque son inmigrantes, santo? Eso también es iniquidad, injusticia divina. Eso también es una injusticia contra la humanidad en las naciones, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que soportar, ¿no?, discriminación por el color, o porque usted viene por una religión, o porque usted es de una nación, ¿no? Muchas veces vamos a recibir injusticias, pero Dios en su justicia divina, ¿no?, conoce, bendito sea el nombre del Señor, los corazones de cada persona, y son pesados en la mano de Dios. Una conducta moral o práctica, ¿por qué hay prácticas inmorales? Por la pornografía, ¿no? ¿Por qué? Porque entra muchas veces, hay hogares o matrimonios donde practican la pornografía, porque piensan porque se sienten bien, otro porque quieren sentirse plenamente, y eso es una mentira, ¿no? La pornografía es y será siempre algo que tiene que ver con la perversidad moral del ser humano, ¿no? No va con las cosas de Dios y no va con las cosas espirituales. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Yo recuerdo, bendito sea el nombre del Señor, llegando al camino del Señor Jesucristo. Yo estaba orando cuando el Espíritu Santo me dijo, revisa algunas cosas de la casa. Yo recuerdo tanto que recién llegada al Evangelio, llevaba 3 años, encuentro cosas de pornografía. Yo decía, pero ¿cómo entró esto aquí? Aquí lo tuvo que traer. Mi esposo había invitado a un amigo a vivir en casa, había un tiempo que había estado allí, y él trajo como ese CD revuelto en unos CD de canto, unos CD revueltos con un CD de fiestas, porque mi esposo, como no se había convertido o no había sido convertido, él todavía escuchaba música mundana. Y yo recuerdo que orando el Señor me decía, ves, busca. Y yo encontré estos CDs sucios de pornografía, ¿no? Yo dije, Señor, perdónanos, no sé cómo entró esto aquí a la casa. Y yo vengo y saco estos CDs y los boto, los quemo. Y yo dije, Dios, ya tú me hiciste libre de estas cosas. ¿Cómo está esto aquí? ¿No? Gloria al Espíritu Santo. Es que yo voy a determinar algo. La pornografía no es solamente ver revistas pornográficas.
La pornografía es no dejar ver a los niños pornografía sexuales, a los niños pequeños de novelas, ¿no? Esa es pornografía. Y lo otro es que nosotros, bendito sea el nombre del Señor, yo recuerdo que en nuestra manera de vivir, que no era la manera de Dios, claro, que no era la manera de Dios, tendíamos siempre que mi esposo a veces veía una película de pornografía y yo le hacía de ver de que las cosas no eran así, que eso estaba malo. Llegó el tiempo en que yo me convierto al Señor y Él deja de ver esas partes de la pornografía en novelas, en los videos que ponen en la televisión de pornografía, por decirlo así. Pero, ¿por qué estoy hablando de esta iniquidad? Porque la pornografía es uno de los pecados perversos que se están viendo, ¿no? Mundialmente contra los niños, ¿no? ¿Por qué debemos cuidar nuestra niñez? ¿Por qué debemos cuidar nuestros hijos, ¿no? Las madres. Porque esto se metió en los celulares, porque es la tecnología, en las páginas, ¿no? En los colegios, toda esta parte de la parte moral, ¿no? Oculta, está metiéndose en todos los colegios, en los niños, mejor dicho, lo que tenemos que pedirle a Dios es que Él nos ayude, bendito sea el nombre del Señor. El por qué están sufriendo la niñez, el problema en la familia, el por qué se mete la pornografía en un hogar para tratar de destruir a los hijos, claro. El por qué el hombre, siendo cabeza de hogar, permite tanta barbaridad, ¿no? Es la raíz de la iniquidad que viene desde pequeño, ¿no? Desde el nacimiento o pequeño o desde la adolescencia o de la familia, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Hablando vulgares, hablando groserías, hablando perversidades, ¿no? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Tenemos que saber educar a nuestros nietos, a nuestras familias. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros nietos? Para que no tome legalidad lo que sucedió antes en su familia, ¿no? No puede tomar legalidad. Necesitamos saber de que Dios quiere que nosotros hablemos para que no vuelva a suceder en tu familia. Gloria a Dios santo. La raíz de esta maldad, el ocultismo, ¿no? ¿Cuántos son pactados en la brujería? ¿Cuántos son pactados los niños, los adolescentes, ¿no? Son pactados en la maldad, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso muchas veces se vuelven mujercitas y a las 12, 13 ya están embarazadas, ¿no? Están pactadas a eso. A esa raíz de la hechicería, a esa raíz de pecado, a esa raíz que Dios no quiere que nosotros le permitamos a nuestros hijos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo tus hijos? Hay gente que están leyendo el tabaco delante de los niños y los niños están aprendiendo a leer el tabaco, ¿no? Los niños ya saben magia, ¿no? Ya te saben qué es un vudú, porque están practicando, ¿no? La sierva, porque hay juegos de brujería, y están los niños viendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué están viendo los niños a través de la televisión? Están viendo programas de brujería, ¿no? Esa raíz de iniquidad, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor dijo que la simiente, bendito sea el nombre de Dios, que es nuestra simiente, nuestros hijos, ¿no? Tenemos que cuidarlos. Pero Él dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, porque la mujer tiene el derecho a levantarse a cuidar a sus hijos y a sus hijas. Gloria al Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Tenemos que acabar con ese problema en el nombre de Dios. Y es a través de Cristo. Cristo te está abriendo los ojos a través de su redención, a través de la palabra de Dios, a través de su sacrificio, porque los decretos ya fueron abolidos en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y como tengo criterio para hablar del tema, ¿no? Yo te quiero decir algo. Yo llegué a tener esa vida de concupiscencia sexual, ¿no? Mi hogar